Penubes, decía Pino Casas, el equipo Rompenubes, porque era un equipo pequeño, pero grandes talentos. Y Veneno decía, no voy a utilizar los términos obvio, pero entonces decía, vamos, es para arriba, honorable Tony. Sí, yo no entendí lo que él decía, ¿no? Entonces, pues, siempre yo le decía, bueno, Veneno, vamos, es para allá mismo. Veneno, de verdad que me complace que esto se haya hecho, que los homenajes se hagan en vivo, que, vuelvo y lo repito, agradecerle a sus señores padres, no sé, su señora esposa, por qué no la trajo, pero le doy el micrófono sin antes pedirles disculpas a ustedes, porque no veníamos preparados para hacer esto que estamos haciendo. De verdad que me estaba quedando como grande, pero me disculpan. Primero que todo, muy buenas noches para todos. Saludar a la doctora Amanda Camargo. Muchísimas gracias por este homenaje. Al gerente del Instituto de Deportes de Paipa, doctor Álvaro La Rosa, muchas gracias. Ya he tenido la oportunidad de hablar hace unos días, me brindé un homenaje en el teatro y tuve la oportunidad de acompañarme. A la señora Beatriz, muchísimas gracias, de verdad, presidenta del club que realmente pertenezco. De igual manera, saludar a la persona que me dio la oportunidad este año de estar en las carreteras, como ha sido el doctor Aquilino Rendón. De verdad, muchísimas gracias, presidente de la Liga de Ciclismo. Y de igual manera, pues, como hace un rato lo reiteró, el patrón de este año y ojalá próximamente el otro año. De verdad que muchísimas gracias a todas las personas que están acá. ¿Verdad? Muchísimas gracias a nombre de mis padres, de mis hijas, de verdad, de mi señora, que no pudo acompañarnos por cuestiones laborales, como se dice. A mis amigos que están acá de batalla, de verdad, muchísimas gracias. A unas personas que de verdad los quiero mucho y los estimo mucho, como es a Rápido Ochoa, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme. A Jairo Pérez, que fueron las personas que me enseñaron y sobre todo que me dieron grandes consejos, sobre todo para llegar a ser grande lo que estamos haciendo, ¿verdad? Muchísimas gracias a ellos. Libardo, que no está acá, igual manera a los compañeros de lucha en ese momento, en esa época, que por cosas de la vida no siguieron el ciclismo, pero como se dice el dicho, el ciclismo no es para todo el mundo, que tener mucha suerte también. Y gracias a Dios yo he contado con esa suerte. De verdad, gracias a ustedes, de verdad, por acompañarme en este momento, esta noche. De igual manera, enviar un cordial saludo a una persona que no está acá, bueno, no sé por qué no vino, que fue la persona, como decía el señor Lara hace un momento. Yo me retiré del ciclismo, pues como saben, el ciclismo es muy duro, ¿no? Es de cuestión de plata y desafortunadamente nuestra familia es de escasos recursos, muy humildes, pero como se dice, con grandes aspiraciones y con grande corazón de seguir adelante, de seguir luchando en la vida, y gracias a Dios las cosas nos han ido bien. Y una persona que siempre le agradezco infinita, como ha sido el doctor Mario Enrique Chava Plazas, que no se encuentra acá, pero gracias a él he estado en las carreteras de Colombia. Pues que como se dice el dicho, me dio la mano. Siempre uno debe recordar, sobre todo aquellas personas, cuando lo enseñan a uno a caminar, no cuando ya uno está caminando. Hay que siempre tener en cuenta a esas personas. Y de verdad, saludar a mi señora que acaba de llegar. Tarde, pero llegó mi señora. Pero llegó. De verdad, muchísimas gracias a todos, señora, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando. Dios quiera el próximo año se nos dé las cosas. Tenemos la ilusión de seguir haciendo las cosas muy bien, y sobre todo del próximo año, ojalá Dios quiera, podamos traer el título de la Vuelta a Colombia para Paipa, o por qué no el clásico de RCN. De verdad que esos son mis objetivos, son mis sueños. Estamos trabajando para eso. Ojalá Dios quiera las fuerzas y la suerte nos acompañe, porque a veces no es tanto de preparación sino de suerte también. Dios quiera que el próximo año sea mejor que este año, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos, y ojalá, pues, como se dice, el otro año pueda seguir representando a Boyacá. Doctor Aquilino,
Vamos a ver si podemos representar a Boyacá y sobre todo pues dejar el nombre también muy alto de Paipa el próximo año. Muchísimas gracias a todos. Yo quiero aprovechar el momento para presentar un cordialísimo saludo al honorable Consejo Municipal de Paipa, en cabeza de la doctora Claudia Janet Garzón Camargo, al doctor Wilson René Patarroyo Díaz, al doctor Baldomero Camargo Garzón, a la señora María Janet Fonseca, a la doctora Daisy Pedraza, al doctor Félix Darío Tamayo, al licenciado Edwin Fabián Acero Brijaldo, al doctor Luis Guillermo Reyes Rodríguez, al ingeniero Robinson Larrota Rodríguez, al señor José Antonio Salazar Otadora, al especialista Gilberto Medina Tamayo, al doctor Francisco Javier Callejas y al doctor Isidro Alexander Lache Sandoval. Gracias al Consejo Municipal, este evento persiste y existe en el municipio de Paipa. Diría no es más, pero tampoco es menos, un gran amigo, ¿cierto, don Adolfo? Los invito a que gustemos un cóctel que ha preparado el Instituto de Recreación y Deportes. Agradecerles a todos ustedes haber venido, haber acompañado a este gran campeón. Y los esperamos mañana, a partir de las 8, en el sector de la Plaza de Mercado, para dar continuidad a nuestra novena clásica Ciudad de Paipa, homenaje a Luis Fernando Camargo Flechas, más conocido como Veneno Camargo.